este video tutorial vamos a empezar a aprender la creación de lo que se denominan las shapes. Las shapes básicamente son líneas, son objetos, los únicos objetos en 3D Studio que se crean en 2 dimensiones y dan la posibilidad de, por medio de modificadores, generar objetos de 3 dimensiones. Entonces, primero que nada vamos a ver dónde se ubican en el panel de las creaciones. Al lado de las geometrías vamos a ver un botón que dice Shapes, y dentro, cuando apretamos este botón, vamos a ver en la cortina que dice Spline. Ahora vamos a hablar qué es una shape y qué es una spline. En honor al rigor es lo mismo, ahora lo vamos a ver en pocos segundos, pero ambas cosas son lo mismo. La spline está más bien identificada con el subobjeto de una shape. Pero bueno, vamos a empezar a ver cómo se crean y cómo funcionan. Fíjense entonces, en el panel de las creaciones, segundo botón, Spline. Abajo tienen una cantidad de botones que dicen Line, Circle, Arc, N-gon, texto, sección, etcétera, etcétera. Vamos a empezar a ver los más básicos, los primeros 4, les diría. Cuando apretamos Line y vamos a planta, lo que hace es una especie de polilínea, o sea, puede ser una línea de la forma que querramos, ya sea abierta o cerrada, y la manera de generarla es haciendo un clic primero, sueltan el clic, draguean, fíjense que es como una cuerda elástica, hacen otro clic, vuelven a draguear, hacen otro clic, vuelven a draguear, así sucesivamente, y cuando quieren cortar la línea, o sea, quieren terminar la polilínea, hacen un clic con el botón derecho y ahí ya queda armada. En este caso, acá voy a hacer una línea que está abierta, o sea, no es un dibujo cerrado. Si quisiera, puedo entonces volver a hacer clic, dragueo, clic, dragueo, clic, dragueo, clic, dragueo, clic, dragueo y clic sobre el último vértice. Entonces ahí aparece un cuadro de diálogo que me pregunta si quiero cerrar la spline. En este caso le voy a decir que sí. Y entonces acá tengo las 2 primeras posibilidades en cuanto a eso. ¿Qué es lo que pasa con el comando line? Si nosotros vamos al panel de modificaciones, lo que vamos a ver es que automáticamente ya me muestra los 3 subobjetos que componen una shape. Y en este caso, o en todos los casos, mejor dicho, son, si despliego esta cortinita, dice los vértices, vertex, los segmentos, que son las partes que están entre los vértices, y la spline, que sería toda la shape. De manera tal que entonces, si yo enciendo los vértices, lo que voy a poder hacer es mover o editar esos vértices. Fíjense, de a uno a la vez, o con un cross de selección puedo mover 3 vértices en este caso y hacer lo mismo. Con los segmentos lo que hago es voy a la parte del segmento y las posibilidades son las mismas o casi las mismas. Y con la spline, cuando la enciendo, lo que va a pasar es que lo que estoy seleccionando es toda la shape entera. Pueden acceder a los subobjetos desde la lista, acá desde la lista en el panel de las modificaciones, y si no, un poquito más abajo van a ver que hay 3 botones con sus iconos correspondientes, que lo que hacen es el mismo funcionamiento que arriba. Vamos a ver qué es lo que pasa con las formas o las figuras predeterminadas. Volviendo entonces al botón de creaciones en las shapes, voy a ir al comando de rectángulo. Rectángulo, cliqueo, no suelto el clic, dragueo hasta tener la dimensión que necesito o aproximada, y ahí sí suelto el clic y me va a quedar conformado un rectángulo. Dentro del panel de las modificaciones, entonces voy a tener el nombre del rectángulo, al cual le puedo poner el nombre que quiera, y inmediatamente abajo van a aparecer los parámetros en cuanto a medidas de ese rectángulo. En este caso tiene 190,955 por 302,943. Y en este caso aparece un tercer parámetro o una variable a tener en cuenta, que es el corner radius, que lo que hace, a medida que yo le ingrese un valor numérico, me va a generar el redondeado de las puntas. Eso no sé si se llega a ver en la planta, yo lo voy a acercar. Fíjense, así sería si lo pongo en 0, si le doy un valor numérico, supónganse de 15, ahí ya las empieza a redondear, y si no, con la flechita apretada, dragueando, puedo hacer que eso se vaya redondeando cada vez más.
Otra cuestión a tener en cuenta es que fíjense que el rectángulo en este caso no me está mostrando los subobjetos. O sea, acá en el historial del objeto en sí mismo no me está apareciendo el vértice, el segmento y la spline. Para poder entrar en los subobjetos del mismo, tengo que hacer botón derecho o bien sobre la palabra que dice rectángulo, se aparece un menú desplegable y le tengo que dar la orden de que sea una editable spline, y si no, con el objeto seleccionado, botón derecho también sobre el pivot y donde dice Convert to Editable Spline, que es la primera opción que me da. Entonces, tanto siendo desde la palabra rectángulo del objeto, Convert to Editable Spline, o sobre el objeto seleccionado, botón derecho, Convert to Editable Spline. Y entonces ahí el rectángulo en el historial deja de llamarse rectángulo y aparece como una editable spline. Entonces ahora sí tenemos la capacidad, la posibilidad de acceder de vuelta a los vértices, a los segmentos y a las splines. Vamos a ver entonces a partir de esto cómo podríamos generar las paredes de una habitación, o sea, una geometría tridimensional a partir de una geometría bidimensional que sería un rectángulo. Entonces voy a borrar el rectángulo para ir todos los pasos uno por uno y voy a crear uno nuevo. En este caso yo voy a hacer un rectángulo imaginando que es la planta de una pared, el dibujo en planta de una pared, y le voy a decir que tenga 200 por 350. A este rectángulo lo voy a convertir en una editable spline, y entonces ahora entrando en el subobjeto de spline, encendiéndolo, cliqueo sobre el rectángulo para que todo se me ponga de rojo. Esto quiere decir que toda la spline está siendo seleccionada. Voy a ir al panel de las modificaciones hacia abajo y voy a tomar un comando que se llama outline, que funciona muy parecido en el AutoCAD. El outline lo que hace es una línea paralela en todo el recorrido de la spline, por dentro o por fuera de la misma, a partir de un valor numérico que yo le puedo establecer. En este caso yo le voy a decir, imaginando que la pared tiene 20 unidades de espesor, un outline de 20. Entonces fíjense que ahí me generó una línea paralela hacia adentro del rectángulo. Si yo me equivoqué y no es lo que quería, la manera de hacer un paso atrás es, teniendo el subobjeto en spline encendido, puedo entonces cliquear esta segunda spline que se me generó paralela a la primera y la suprimo. Si yo quisiera que las 20 unidades o el outline fuera hacia afuera del rectángulo, lo que tengo que hacer es volver a seleccionar la spline original y en vez de poner el valor 20 le voy a poner menos 20 y entonces lo va a hacer hacia afuera. Esto hay que tenerlo en cuenta en el momento de originar el dibujo para ver cómo estoy estableciendo las medidas, si estoy dibujando medidas interiores o medidas exteriores en el caso de que realmente esté haciendo un plano con exactitud. Entonces, repito los pasos. Si yo quiero entonces borrar la spline que generé, me paro sobre ella y la suprimo, y entonces acá sigo conservando la spline original, la cliqueo y le voy a dar un outline de 20 de manera que lo haga hacia adentro, y entonces automáticamente me va a generar la spline paralela a la primera. Ahora bien, vamos a ver qué es lo que pasa cuando tenemos una line que no está cerrada. Yo voy a hacer una line así de 3 puntos, simple, y voy a ir al subobjeto spline y la voy a seleccionar por completo. El comando outline también funciona en este caso. Fíjense, yo le voy a dar un valor numérico de 5. Y fíjense que lo que hizo es me generó una línea paralela a la primera, pero a su vez la cerró. Fíjense que hizo todo un recorrido de continuo. Los vértices que estaban abiertos en sus extremos quedaron cerrados y unidos a la segunda spline que se generó paralela a la primera. Con el tema de si se genera hacia adentro o hacia afuera es lo mismo. Yo acá le ingresé un valor positivo y lo hizo hacia adentro. Si yo quisiera hacerlo hacia afuera, entonces tendría que tomar... Fíjense que yo acá selecciono la spline y me está seleccionando todo el objeto. ¿Por qué? Porque ya lo hizo cerrado. Entonces en este caso lo que tendría que hacer es, si quisiera borrar, es ir con los segmentos y borrarlos uno por uno, sacar los segmentos que me están sobrando
cliqueo y suprimo, vuelvo a seleccionar la spline y entonces ahora en vez de el valor 5 le voy a dar menos 5 y lo va a hacer hacia el otro lado. No representa más problema que esto, hacer un outline. Pero entonces, volviendo ahora al rectángulo original que yo había hecho, para generarle la tercera dimensión lo que me hace falta es establecer la altura del mismo. De esta manera, seleccionando el objeto, yendo al panel de las modificaciones y a la cortina de Modifier List, voy a elegir un comando que se llama Extrude. Apretando la E del teclado aparece la lista por orden alfabético, voy a elegir Extrude y fíjense que ni bien lo apliqué, me está haciendo rellena la línea y me da la posibilidad de ponerle un aumento, que yo en este caso, si fuera una pared, le pondría, supónganse, 300 unidades. Entonces me la va a elevar, ahora sí, como si fuera un sólido, aunque en realidad no lo es. Recuerden que conceptualmente ningún objeto en Max es sólido, sino que son cáscaras, pero sí me está estableciendo entonces ahora una geometría tridimensional generada a partir de un objeto de 2 dimensiones, simplemente aplicando el comando Extrude. Dentro del comando Extrude aparecen por defecto en los parámetros, aparte del aumento, la cantidad de segmentos que yo le puedo poner, en este caso en altura, que sería como el recorrido del Extrude. Si después yo quiero que esta pared doble o quiero generar algún tipo de deformación. El capping, que son las tapitas de arriba y de abajo, fíjense que están tildadas por defecto. Si yo las destildo, el cap start es la de abajo porque se generó desde abajo, fíjense, si la pongo, la saco. Y el end es donde cierra el objeto, que en este caso sería la de arriba. Entonces ahí ya puedo obtener otro tipo de objetos. El resto de los parámetros no los vamos a ver, no los vamos a usar. Entonces simplemente hay que tener en cuenta la posibilidad de poner la cantidad de aumento del extrude, segmentos en el recorrido y si tiene las 2 capas, si el objeto va a estar cerrado. Vamos a hacer lo mismo con la segunda shape. Vamos a aplicar entonces en el panel de modificaciones, Modifier List, comando Extrude. Por defecto me queda el mismo valor numérico que establecí antes, 300. Vamos a darle menos acá, 150, la mitad. Vamos a sacarle los segmentos. Entonces acá tendríamos otro tipo de pared o tabique, si se quiere. Una geometría tridimensional a partir de una geometría bidimensional. Esto entonces es bastante sencillo de hacer. Vamos a ver a partir... vamos a establecer un concepto más que tiene que ver con los vértices y entonces después vamos a aprender a dibujar sobre una planta que yo haya traído desde AutoCAD. Me voy a ir al top y voy a hacer una line sin cerrar. Voy a entrar en el subobjeto de los vértices. Los vértices, como tales, generan 3 tipos de segmentos o de líneas. ¿Esto qué quiere decir? En este caso, los vértices están estableciendo líneas rectas entre sí. Si yo los muevo, en ningún momento se me genera una curva. ¿Sí? Esto por un lado tiene que ver con el método de creación que yo hice. Voy a volver hacia atrás y voy a hacer otra línea. Fíjense, cuando yo establezco el comando línea, me está diciendo acá en el panel de las creaciones, el initial type que sea un corner y el drag type que sea un bezier. ¿Esto qué quiere decir? Corner son los vértices que determinan líneas rectas. Si yo hago un clic y no dragueo, o sea, hago el clic y lo suelto, digamos, acá me queda como una cuerda elástica. Si yo hago un clic y no lo suelto y dragueo, fíjense lo que pasa. Me está convirtiendo esa cuerda en la posibilidad de generar una curva. Yo no solté el clic del mouse. Genero la curva, suelto, y ahora la segunda parte de la cuerda sigue siendo una curva. Hago un clic, no suelto, sigo dragueando, hago un clic, suelto, el clic, dragueo y así sucesivamente. Hago uno más y corto. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el initial type lo que me está diciendo es que si yo cliqueo y suelto inmediatamente vértices independientes, me va a generar una polilínea de segmentos rectos.
que es lo que hice al principio con la línea verde que se ve acá arriba. Si yo hice una doble acción de cliquear y draguear, el drag type me está diciendo que es un Bezier. El Bezier es el tipo de vértices que genera formas curvas, líneas curvas. Entonces, si yo quisiera que todo fuera recto, para que no haya confusiones, le tendría que decir que tanto el inicial como el drag fueran corner. Entonces yo lo estoy seleccionando, entonces ahora hago clic y por más que yo draguee o como hacía antes con la línea curva, fíjense que la cuerda siempre sigue tensa generando segmentos rectos. Esto lo tienen que probar para darse cuenta cómo funciona. Ahí le digo que la cierre. Si yo en el inicial le digo que sea un smooth, el smooth también genera líneas curvas, pero son de otra clase y ahora las vamos a ver. Si yo les digo entonces que el inicial sea un smooth y el drag sea un smooth también, cuando haga la curva, yo ahí cliqué y solté, me aparece como una línea recta. Cliqueo y fíjense, ya al establecer la segunda parte de la cuerda, la primera se convierte en una curva. Es como una línea suavecita que se va generando. Cierro. Si yo le digo que sea un smooth, y vamos a ver el corner como el segundo, el drag type, vamos a ver qué hace. Hago lo primero, dragueo, cuando dragueo me hace una línea recta. Si no dragueo me hace líneas curvas. Es como la inversa de la primera posibilidad. Esto de todas formas lo tienen que probar para entender cómo funciona. Yo cuando estoy dragueando, lo que estoy haciendo es diciéndole que sea recto en vez de curvo. Entonces acá estoy combinando las dos posibilidades a la manera inversa de la primera. Vamos a ver cómo se pueden editar estos tres sistemas de vértices en una segunda instancia. Yo voy a entonces hacer una línea que sea corner-corner, o sea, el inicial y el drag, que sea todo recto. Así lo voy a manejar bien simple. Voy a hacer un paralelogramo, un paralelepípedo, no es un paralelogramo. Le voy a decir que lo cierre. Y entonces, ahora, entrando en el subobjeto de vértice, lo que voy a ver primero es que siempre voy a tener un vértice que está en color amarillo. El vértice que está en color amarillo es el vértice número 1, o sea, es el vértice desde donde partió la generación de la shape. Este concepto es importante que lo empiecen a incorporar porque más adelante, cuando hagamos ciertos tipos de objetos de composición, saber dónde está el vértice número 1 nos puede llegar a servir para establecer cierto tipo de modificaciones. Entonces, ahora todos los vértices son rectos. ¿Sí? Si yo los muevo, fíjense que la línea o el cordón se transforma en algo recto, o sea, siempre está tirando. Si yo quisiera convertirlo en una curva, lo que tengo que hacer es seleccionar el vértice que quiero convertir, voy a apretar botón derecho sobre él y se me va a aparecer este menú desplegable en donde en la parte superior izquierda tengo los tipos de vértice que había nombrado antes. Fíjense que está tildado el vértice corner. Tengo el Bezier corner, el Bezier y el smooth. El Bezier corner, que es el que más aconsejo para usar, lo que genera son estos tiradores. Estos tiradores funcionan igual que casi todos los programas de dibujo de vectores. Corel, Photoshop, en su forma vectorial, o el Adobe Illustrator. Entonces, teniendo el vértice y el tirador, si yo tiro del tirador o de la manito, lo que estoy haciendo justamente es generar que esa línea se transforme en una curva. ¿Ok? Es muy importante acá que para poder mover el tirador libremente, el pivot esté encendido en el medio, o sea, con su restricción de movimiento en X e Y, porque si no, no lo podría hacer. Fíjense, si yo dejo encendido solamente el tirador Y, solamente me va a dejar mover el tirador de arriba hacia abajo. Si yo activo el tirador del pivot en X, solamente lo voy a poder hacer en horizontal. Entonces, en este caso, lo que tenemos que tener en cuenta es, acuérdense, el comando X, que lo que hace es inhabilita el tirador del pivot, del vértice, ven que desapareció, y entonces puedo manejar la restricción desde el panel que tengo ubicado a la izquierda, le digo que sea en X y en Y, y entonces, si me paro en el vértice, voy a mover todo el vértice, y si me paro
en los tiradores de las cuerdas lo que estoy haciendo es justamente modelando la forma de la spline. Si yo quisiera transformar todos los vértices de esta figura en un Bézier corner, lo que tengo que hacer es, con un cross de selección, voy a seleccionar todos los vértices a la vez, siempre con el subobjeto encendido en vertex. Fíjense que se me ponen todos de rojo. Me paro sobre cualquiera de ellos, botón derecho, y entonces le voy a dar el tildado en Bézier corner. Entonces ahí fíjense que automáticamente ya todos los vértices tienen incorporados entonces la posibilidad de los tiradores para convertir cada uno de esos segmentos en líneas curvas. De manera tal que yo ahora puedo modelar la forma más libremente, ya sea desde los tiradores o independientemente desde el vértice si me paro sobre el vértice. Bueno, esta sería una posibilidad. Vamos a borrar todo esto y vamos a seguir viendo posibilidades. Vamos a hacer otra line recta, la cierro, voy a ir al subobjeto y voy a ir a los vértices de vuelta. Botón derecho, fíjense entonces que está tildado por defecto el corner, y voy a ir al Bézier. El Bézier lo que hace es genera tiradores, otra vez muy parecido al Bézier corner, que me permiten hacer esta línea suavecita. ¿Cuál es la diferencia? Fíjense, si yo genero todos los vértices, o sea, selecciono todos los vértices y le digo que sean Bézier, fíjense que me transformó todas las líneas en líneas curvas. Esa es la diferencia esencial que tiene con el Bézier corner. Voy a hacerlo de vuelta para que se vea más claro. Voy a hacer una línea entonces cualquiera, una spline cerrada con líneas rectas. Voy a prender el pivot con la tecla X, lo voy a copiar, le voy a decir que sea una copia. La forma de clonar un objeto sigue siendo igual que en cualquier geometría de Max. Yo en este caso lo que hice es, con una herramienta de transformación, mover con el Shift apretado del teclado, moví y automáticamente me apareció el cuadro de diálogos. Lo vamos a repetir: Shift, mover, y me estoy diciendo que estoy clonando un objeto que se llama línea 3 porque es la tercera, y le voy a decir que sea una copia. Así es donde es como recuerdo que se clonaban los objetos. Vamos a borrarla esta porque quiero trabajar solamente con dos. Le voy a cambiar el color para que veamos las diferencias. Y entonces, ahora sí, voy a ir al subobjeto de la primera, voy a seleccionar todos los vértices, botón derecho, y donde dice corner le voy a decir que sea Bézier corner. Fíjense, entonces los tiradores aparecen, pero la línea, la forma original de la línea sigue siendo recta. ¿Por qué? Porque los tiradores están orientados de manera tal que no me está deformando la cuerda recta original. Si yo voy a la segunda spline, entro en el subobjeto vértice, lo enciendo, selecciono todos los vértices, y ahora sí, le digo que sea un Bézier. Fíjense que lo que hizo es desdibujó la forma original. Todas las líneas pasaron a ser cuerdas blandas, vamos a decir. Vamos a copiar de vuelta, vamos a cambiarle el color, azul, subobjeto, selecciono todo, y la siguiente opción sería el smooth. Fíjense, cuando aprieto la opción de smooth, genera una línea totalmente suave o curva sin la posibilidad de acceder a sus tiradores. Esas serían, en honor al rigor, las tres diferencias. La primera, entonces, la línea rosa, decíamos que era la Bézier corner, que mantiene los lados rectos hasta que yo los cambie, digamos, con los tiradores, ¿sí? La segunda habíamos elegido por un Bézier, que entonces genera líneas suaves con sus tiradores. Y la tercera opción es el smooth, en donde se pierden por completo la capacidad de los tiradores de cada vértice para evitar esas curvas. Esto los invito a que lo prueben y verifiquen el funcionamiento. Entonces ahora sí vamos a pasar a una segunda etapa, y tiene que ver en cómo dibujar a partir de un plano generado en AutoCAD. Yo les voy a mostrar este plano que tengo acá. Ya lo tenía reservado, es una planta bastante simple. Lo que voy a hacer es importar, llevar este dibujo hecho en CAD a el 3D Max.
Para eso lo que tengo que hacer es ir al archivo File, el comando es importar, voy a ir a la carpeta donde tengo el archivo, y lo que tengo que asegurarme es donde dice tipo de archivo, que me muestre todos los archivos. Porque esto por defecto puede llegar a venir, supónganse, en 3ds, que es el archivo de Max, o podría venir otro de AutoCAD, y si no tengo AutoCAD y tengo otro tipo de archivo, no me lo va a mostrar. Entonces lo ideal, para que yo decida bien qué es lo que quiero traer, es que me muestre todos los archivos, all files. Entonces ahí voy a buscar lo que necesito, en este caso este que dice planta baja de WG, y lo voy a abrir. Acá me va a aparecer un cuadro de diálogo con opciones de importación del AutoCAD, y yo en principio dejo todo como está, por defecto. Le voy a dar OK y entonces me lo va a ubicar acá en la planta. Entonces yo me voy a acercar y ahí voy a ver el dibujito en AutoCAD. Lo que tengo que hacer antes de empezar a levantar la tercera dimensión, o sea las alturas de las paredes, es corroborar que las medidas con las cuales vino este archivo dentro del Max se correspondan al archivo original del AutoCAD. Para eso lo que tengo que hacer es primero abrir el archivo en CAD y tomar una medida cualquiera. Yo voy a borrar esto y voy a tomar esta medida de acá, esta pared, de ahí a ahí, y me dice que mide 2,05. Voy a corroborar, voy a medir de vuelta. De ahí, sí, 2,05 me está midiendo esta pared. Entonces ahora lo que voy a hacer en el Max, voy a ir a la planta, voy a ir justamente a ese segmento, voy a ir a los helpers, el tape con el snap apretado en 2,5, voy a tomar la medida de ahí a ahí y mide 2,05. En este caso tenemos la suerte de que se corresponde. Supongamos que no se correspondiera. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Supongamos que en vez de 2,05, que intuyo que son metros, yo quiero que mida 205 centímetros, que es el equivalente, pero estoy cambiando la unidad de medida. Para eso lo que tengo que hacer es cambiarle la escala a mi escena. Esto lo que tengo que hacer primero es averiguar cuál es el factor de escala por el cual yo voy a tener que multiplicar esta escena para que se corresponda a la medida a la cual quiero llegar. Entonces para eso voy a hacer una cuentita, que es la medida final, en este caso 205, dividido 2,05. El factor de escala es 100. Entonces, voy a ir a la última solapa que tengo en el panel de las creaciones, arriba a la derecha, que es un martillo, son las utilidades. Una vez que lo aprieto, voy a ver una cantidad de botones, y arriba a la izquierda voy a ver un botón que se llama More. Lo aprieto y me va a aparecer un listado de más utilidades. Dentro de este listado, el que voy a utilizar es uno que se llama Rescale World Units, que es este de acá que acabo de encender, que es rescalar las unidades del World, del mundo. Le voy a dar OK. Vamos de vuelta. Rescale, OK. Y entonces ahí, cuando lo activé, abajo del panel me va a aparecer un botón que dice Rescale, que es rescalar. Cuando lo presiono, me va a aparecer un nuevo cuadro de diálogos que me va a decir cuál es el factor de escala que le tengo que ingresar, y si quiero que afecte a toda la escena o a una selección, a una parte de la escena que yo haya seleccionado. Como yo quiero que afecte a toda la escena, lo voy a dejar por defecto tildado en la escena. Y el factor que le voy a ingresar entonces es 100. Le voy a dar OK, y fíjense que ahora el dibujo desapareció de la vista porque lo debe haber agrandado. Voy a apretar la tecla Z para que me lo ponga en zoom a tiro. Me voy a volver a acercar, y entonces ahora voy a remedir esa sección con el tape. Voy a ir al panel de las creaciones, tape, y debería medir 205, si todo está bien. Fíjense,
Acá está, 205,008, o sea, prácticamente está perfecto, la escala está bien llevada. Entonces, ese sería el paso a tener en cuenta en caso de que el archivo que yo traje de AutoCAD no se corresponda métricamente con las unidades que me muestra el 3D Max en el momento de haberlo importado. Voy a abrir un archivo nuevo, sin cambios, y entonces voy a repetir el proceso de importación, importar. Recuerden que tiene que estar entonces el seteado del filtro en All Files, que me muestre todos los archivos, y voy a volver a elegir la planta. Las opciones de importación las voy a dejar por defecto, y entonces ahí voy a tener la planta, que bueno, que yo ya sé en este caso que las medidas se corresponden al archivo de AutoCAD. Entonces, ahora el paso siguiente es determinar cuáles son los muros. Generalmente esto viene importado por layers, o sea, la persona que lo dibujó lo debe haber separado por layers. Fíjense que si yo cliqueo el murito verde, que es el de la planta, acá en el nombre me aparece Layer 10M200. Lo que yo suelo hacer para trabajar con más facilidad es selecciono lo que voy a extrudar, digamos, para levantar en altura, y lo voy a copiar, lo voy a clonar al costado, que sea una copia, y ya le voy a cambiar el nombre, le voy a decir que sean muros. Fíjense, en este caso vienen todas las líneas que están cortadas según las aberturas que tiene la casa. Si este dibujo está bien hecho, yo simplemente debería ir al panel de las modificaciones, Modifier List, aplicar el comando Extrude y lo voy a extrudar 2 metros, o sea 2 unidades. Le doy Enter y si voy a la perspectiva, fíjense que ya en este caso, como está bien dibujado, todos los muritos aparecieron ya extrudados. Le voy a cambiar el color para que se vea más fácil. A ver. No me lo cambia. Bueno, vamos a dejarlo en gris por ahora. O le vamos a asignar un material que tenga un color. Así lo vemos más fácil. Bueno, ahí estamos, ¿sí? En este caso no tuve problemas, ¿por qué? Porque todas las líneas estaban cerradas, o sea, quien dibujó el archivo en AutoCAD lo hizo bien y entonces me permitió extrudar simplemente en altura lo que yo necesitaba. Ahora bien, yendo por este camino, lo que yo tendría que agregar es empezar a construir todos los dinteles, vamos a decir, que me están faltando en todos los vanos de estas aberturas, lo cual para mí me resulta bastante engorroso. Entonces, lo que yo prefiero hacer en este caso, voy a quitar el extrude, voy a volver a mi dibujo de planta. Yo prefiero dibujar toda la línea por el contorno, como habíamos hecho en el primer paso, hacer un outline con el espesor que me indica esta pared, y después perforar las ventanas según las vistas que yo tenga en el plano de AutoCAD. Particularmente y en lo personal, a mí me resulta más viable este camino. Entonces, ¿cómo tendría que hacer esto? Voy a ir a la solapa entonces de creaciones, de las shapes, voy a elegir line, que sea corner, corner, el initial y el drag, ya que van a ser todas líneas rectas. Me pongo la planta que me entre lo mejor posible en la vista. Voy a apretar el snap en 2.5 y voy a empezar por cualquier vértice por afuera y voy a empezar entonces a redibujar muy rápidamente la planta. Como el snap está activado, simplemente lo que tengo que hacer es contornear por fuera todo el dibujo de este muro. Le voy a decir que cierre. Y lo que estoy viendo que acá hay un pequeño error, fíjense que estos vértices no están coincidiendo. Esto sí puede haber sido un error del dibujante de CAD. Entonces me voy a ir al subobjeto de vértices, a mi línea 01 le voy a poner muros 1, voy a activar el subobjeto y voy a corregir entonces ahí, que me quede bien recto. Entonces, ahora lo que tengo que saber es cuánto es el espesor de estas paredes. Entonces, sobre la línea de planta que yo ya tenía, lo voy a medir con un tape, vuelvo a activar el snap para que se me peguen los vértices y es de 0,2 metros.
en este caso. Entonces apago el snap, vuelvo a seleccionar mi línea, muro 01, enciendo el subobjeto de la spline, cliqueo sobre la spline para que se me ponga toda en roja, y entonces ahora sí, voy a ir al comando que ya habíamos visto antes, outline, y le voy a decir que lo extrude 0,2 hacia adentro, por eso le puse un valor positivo. Si hubiera sido hacia afuera tendría que haber sido menos 0,2. Y entonces ahora sí apago el subobjeto de spline y fíjense que ya me quedó entonces dibujada por dentro el espesor de ese muro. Entonces ahora lo que tendría que hacer es ir al panel de las modificaciones, Modifier List, buscar el comando Extrude y que lo extrude en 2 metros. Entonces de esta manera fíjense que yo ya tengo todo el muro exterior dibujado perfectamente en un sólido, y lo que voy a tener que hacer a posterior es buscar las ventanas en las vistas e ir perforándolas con las booleanas, que era un comando que ya habíamos visto. Lo que me está faltando dentro de esta planta son las partes interiores de este trabajo. Entonces lo que puedo hacer es o bien volver a dibujar los rectángulos con un snap, me voy a ir a las shapes, de vuelta, aprieto el comando de rectángulo, voy al 2,5 y empiezo a dibujar todos los rectángulos que necesito para hacer los muros interiores. Como está el snap activado, se me va a pegar perfectamente en los vértices. Entonces los voy dibujando todos de una manera muy simple. Ahí, y este es el último. Entonces, una vez que los tengo todos dibujados, voy a ir, apago el snap, voy a ir al seleccionador de lista, voy a dejar encendido solo el botón del display de las shapes, que me muestre solamente las shapes, y voy a poner rectángulo, así me va a seleccionar todos los rectángulos que hice, que no le puse nombre, le voy a dar OK, los voy a agrupar y les voy a poner muros internos. OK, y ahora sí voy a ir al panel de las modificaciones, Modifier List, y los voy a extrudar 2 metros. Entonces ahora sí, ya tengo todos mis muros perfectamente dibujados. Es un trabajo bastante simple. Después voy a tener que tomarme un poquito más de tiempo en perforar las ventanas a partir de las vistas, pero esto lo vamos a ver en un segundo paso. Entonces de esta manera podemos entonces ya empezar a trabajar con archivos de CAD que tengamos previamente dibujados y practicar entonces la elevación de la tercera dimensión de la altura de esas paredes. Esto sería todo, espero que lo puedan practicar y bueno, hasta el próximo tutorial.